Hola, hola, mi linda gente del Club de Costura Tamis. Por fin, ya estamos en el cuarto módulo. ¿Cómo pasa el tiempo y todo lo que hemos ido aprendiendo? Estoy segura que muchos de ustedes han seguido el proceso de aprendizaje y lo están poniendo en práctica. Máquinas Tamis hace una gran inversión para que aprendas y emprendas. No desperdicies esta oportunidad. Ellos piensan en su gente de Guatemala. De esta manera, tú puedes comenzar tu emprendimiento con todas las ideas y las capacitaciones que te damos en este módulo. Vamos a tratar todo lo que es insumos de cocina, los accesorios de la cocina, todo lo que tiene que ver con línea blanca de la cocina. Así que aprovéchalo. Piensa en el logo, piensa en tu marca. Empecemos ya a crecer y a expandernos. Tus sueños tienen que ser del porte del infinito. No nos quedemos. Aprovechemos todas estas oportunidades que son completamente gratuitas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar nuestra primera clase. Debemos de tomar en cuenta cuál es el ancho de nuestra ventana. De acuerdo a eso, compramos el soporte, ¿sí?, donde va a ir colocado nuestra cenefa o también las cortinas. Siempre recuerda de que debe de quedar unos 5 centímetros sobrando de cada lado. Cuando nosotros tomamos la medida de la cenefa, todo depende de cómo quieres que esta quede, ya sea un poquito corrugada o totalmente extendida. De eso depende la medida de tu cenefa. En mi caso, voy a darle un poquito de espacio para poderla recoger. No mucho, pero sí algo para que nos quede como más suave. Perfecto. Entonces, tomamos el largo de nuestro soporte, pero tiene que ser desde donde están los topes de nuestro soporte, ¿sí? Entonces tomamos la medida, ¿sí? A eso le agregamos si nosotros queremos que sea un poquito más extenso. Para trabajar estas cenefas, yo les recomiendo la tela de sábana que tiene doble ancho, porque de esta manera nosotros podemos jugar con el ancho de la sábana, ¿sí? Con el ancho de la tela en este caso. Bien, tomamos el ancho y luego, ¿sí?, vamos a ver cuál es el ancho del soporte, que viene a ser, en este caso, viene a ser de 9 centímetros, ¿sí? 9 centímetros, y yo le dejo 11 centímetros para dejarle costura y el doblez que se debe de hacer. Sí, debemos de considerar que no debe de quedarnos muy, miren, en este caso si se dan cuenta que nos quedan más o menos como 2 centímetros de juego. A esto se le disminuye 1 centímetro de costura y nos puede quedar perfecto para que nuestra cenefa pueda recogerse y pueda ampliarse requiriendo el gusto. Perfecto. Vamos a ver cómo cortar la tela. En este caso he cortado el largo de 60 centímetros y he dejado todo el ancho de la tela, que es 2 metros 40 en metros. Si nosotros trabajamos en las yardas, lo dividimos para 91. Perfecto. Este sería el corte de la base de la cenefa. Vamos a hacer nuestro filo en la parte de abajo. Recuerden que va a ir con ondas. ¿Cómo lo vamos a sacar? De esta manera. Colocamos, me da que tiene 29 centímetros. Doblamos para tener la marca en nuestro medidor o cinta métrica. Colocamos aquí
¿sí? Y en esta base vamos a colocar ya sea un plato, una circunferencia, de lo que sea, para nosotros hacer la base, ¿sí? Aquí tenemos la mitad y tenemos que ver que tanto este lado como este lado midan igual el alto para que nuestras ondas vayan sumamente parejas. Miren, aquí por ejemplo, cojo del filo, nos mide 9 centímetros. Aquí nos mide 9 centímetros. Desen cuenta que tanto en un lado como en el otro nos miden igual, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito más para no dejar mucho espacio en la parte de abajo y no perder mucho espacio. Volvemos a medir. Recuerden que es del filo, nos mide 7,5 y nos mide acá 7. Tenemos que ir jugando muy bonito con esto. 7,5 y tenemos, vamos, otro. De esta manera nosotros cuadramos perfecto. Ahora sí, una vez que ya está esto cuadrado, vamos, miren, a señalizar. Señalizamos hasta aquí y señalizamos hasta acá, ¿sí? Una vez que ya tenemos señalizado, cogemos nuestra cuchilla de corte y vamos a ir cortando, ¿sí?, por la señal. Si todavía no somos diestros con la cuchilla de corte, les recomiendo hacerlo con la tijera. Pero tiene que estar muy bien filudita para que no se nos mueva la tela. Aseguramos con alfileres para poder mover la tela y no se nos muevan las capas y todo nos salga prolijo. Esto tenemos que cuidar mucho para que nuestra cenefa quede bien. Miren, ahí termino el corte. Perfecto. Y cuando abramos nuestra cenefa, desen cuenta que todo está del mismo porte. Bien. Ahora vamos a ver qué alto queremos dejarle a nuestra base o al color que le vamos a dar acá. Aquí podemos nosotros, por ejemplo, si no queremos ponerle una base, podemos dejarle tal cual y en el momento en que vamos a pasarle, podemos pasarle overlock o podemos pasarle el overlock de la máquina, que es un falso overlock. También podemos pasarle una costurita doblándole medio centímetro para colocarle una greca, un volado, también tenemos estos que nos guindan, todo lo que podamos arreglar bonita nuestra cenefa. Y en cada una de estas podemos ir haciendo o pasando dejando una sin trabajo y dos a los costados de gallinitas, perritos, flores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son opciones que podemos trabajar. En este caso, yo voy a colocar una tela encima de lo que estoy ya cortado, ¿sí?, que la voy a poner en estampado. Entonces, más o menos veo que son 20 centímetros que podemos estar tomando. Recuerden que acá tenemos 1 centímetro de costura,
¿sí? Vamos a dejarlo de 21 centímetros. Y en la tela que vamos a cortar, vamos a ver cómo cortar la tela e igualarla para cortarla por capas. Bien, ahora vamos a ver cómo cortar la tela. Vamos a utilizar nuestro tapete de corte y una regla para el soporte, sin dejar al lado nuestra cuchilla circular. Bien. El ancho total de la tela es de 2,40. Yo estoy hablando en centímetros, ¿sí? Entonces cogemos la cinta métrica y medimos la mitad, que sería 1,20, ¿sí? 1,20 sacamos primero. Perfecto. Cuando ya tenemos el 1,20, cogemos y doblamos en la mitad. Bien, ahí tenemos 1,20 por cada lado. Luego volvemos a doblar, ¿sí? Hasta tener un porte que podamos maniobrarlo fácilmente para el corte. Lo volvemos a doblar. Como mi tabla de corte es grande, por eso yo siempre digo, tenemos que tener la tabla grande, como también podemos tener las tablas pequeñas. Yo tengo tablas pequeñas y tablas grandes, porque es muy importante para que nosotros podamos hacer nuestros cortes. Bien, miren, calzamos muy bien las telas, siempre nuestra cinta métrica en nuestro cuellito, calzamos bien las telas. Una vez que tenemos todo ya igualado, ya está igualado, vamos a ir a nuestra tabla de corte y tenemos que fijarnos que tanto en las líneas que están en los contornos quede parejo, ¿sí? Coloquemos la tela hacia atrás para que el peso de la tela no se nos venza. Hacemos esto y de aquí medimos 20 centímetros. Ya que tenemos cuadrada la tela, vamos a cortar al ras de nuestro filo. Pero solamente la tela que está sola, ¿verdad? Todo lo que es la tela sola. Bien, aquí ya tenemos, como les decía, tenemos que cuadrar tanto en este lado como este lado. Bien, una vez que está cuadrado, nos damos cuenta, ¿sí?, de que aquí comenzamos, miren dónde está la línea y acá miren dónde está la línea, ¿sí? Entonces vamos a proceder a cortar esta parte para que la tela nos quede cuadrada. Nuestra regla tiene que ir tanto hacia un lado como al otro en el mismo lugar. Una vez que está esto, presionamos nuestra regla con nuestra fuerza y pasamos nuestra cuchilla de corte. No soltamos hasta verificar que todo esté completamente cortado. Ahí ya tenemos igualada la base. Luego vamos a medir los 21 centímetros que habíamos dicho. En este caso, miren, tenemos los cuadrados y a mí me da
20 centímetros y medio, no hay ningún problema. Lo voy a colocar en donde me da los 20 centímetros y medio para que nos cuadre, ¿sí?, el corte. Voy acá, coloco, miren, de esta manera, y vuelvo a pasar la cuchilla. De esta forma vamos a tener un corte súper prolijo y todo nos va a medir igual. Miren, ¿sí? Un tips de Ginelli Ginelli es de que planchemos las telas antes de confeccionar, porque hay plisas o arrugas que no se pueden arreglar después de que esté confeccionada. Así que vamos a planchar las telitas. Una vez que hemos planchado y que ya está nuestra telita bien lisa, lo que vamos a hacer es en un extremo planchar 1 centímetro. En este caso yo voy a planchar solo el medio centímetro que me da la posibilidad para hacerlo, ¿sí? Entonces aquí está. Otro consejo que les puedo dar: en ocasiones no manejamos bien esta técnica de que nos quede todo parejo y recto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cogemos una cartulina que esté súper bien cortadita, miren, y hacemos esto. De esta manera nos aseguramos que todo mide igual y que no nos confundamos con la medida, ¿sí? Entonces colocamos aquí y planchamos. Ahora sí, lo repisamos con nuestro vapor y nos queda perfecto. Miren, una vez que ya tenemos las dos telas cortadas, vamos a poner derecho con derecho y vamos a asegurar con alfileres. Miren dónde queda la otra tela. Tenemos que tratar de que todo nos quede bien rectito, ¿sí?
Miren cómo nos queda todo asegurado. Y también desen cuenta que aquí nos falta un poco. ¿Qué debemos de hacer para que esta parte de aquí no se note tanto? Lo que vamos a hacer es coger la tela, dividirla en la mitad, cogemos también la base, la dividimos en la mitad y empezamos a coger mitad hacia un lado y mitad hacia el otro. De esa manera, este espacio que nos queda, si es que nos queda sobrando, se reduciría o se dividiría para dos y ya no nos quedaría muy ancho este espacio. Vamos a proceder a coser de la siguiente manera. Esto lo tenemos que hacer de este lado para ir siguiendo la forma de nuestra cenefa. Vamos a hacerlo a un pie. La aguja tiene que estar en la mitad, nuestro pie a la orilla de la tela y cosemos También vamos a coserlo con puntada fina o con puntada pequeña para que nos dé una mayor seguridad. Cuando llegamos a un vértice, dejamos la aguja clavada en la tela, giramos y continuamos cosiendo. Una vez que nosotros ya hemos realizado esta costura, miren cómo nos queda. Si tenemos problema para identificar el vértice, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es una línea perpendicular para cuando nosotros lleguemos, sepamos dónde hacer el giro de aguja, ¿sí? Bien. Podemos señalizar todos nuestros vértices para nosotros poder hacer esto bien preciso. Una vez que ya está, nosotros lo que vamos a hacer, todo el exceso de esta manera. Una vez que ya hemos cortado todo el filo,
vamos a darle unos piquecitos en la parte de abajo sin llegar a la costura. Una vez que hemos realizado todo el corte, procedemos a sacar todos los alfileres y vamos a dar la vuelta. Es la forma más fácil para trabajar esta clase de cenefas, porque cuando hacemos el corte tanto en la parte que va de adorno como en la parte de base, es muy difícil en ocasiones calzar una con otra y por lo general nos cuesta mucho. De esta manera nos sale el trabajo muy perfecto, ¿sí? Miren. Y listo. Y aquí lo que hacemos es darle la vuelta y procedemos a planchar. Una vez que ya está esto, cosemos la parte de arriba que ya está dada planchado, la parte que debe de ir hacia adentro. Nos queda perfecta nuestra cenefa. ¿Sí? Siempre sacando bien todo y formando, sacando costuras de esta manera, miren, ¿sí? Y cuando vayamos a planchar vamos sacando la costura. Nos queda así. Vamos a planchar para saltar costuras y siempre jugamos con el filo para de esta manera sacar costuras. Miren.
Colocamos alfileres nuevamente para dejar esta zona segura, ¿sí? Primero vamos a poner la greca, el fleco, ya sea cualquier adorno que le querramos poner en la parte de abajo, y luego cosemos la parte de arriba. Aseguramos bien con los alfileres. Recuerden que los alfileres siempre son nuestros mejores amigos en el momento de querer buenos acabados. Miren qué perfecto nos quedaron las onditas, ¿sí? Ahora, si no queremos hacer estas ondas, podemos hacer apliques. Ya vamos a trabajar en algún proyecto apliques para poderlo, esa técnica, manejarlo muy bien. Podemos poner flecos de esta manera, claro, con un color que nos combine. También podemos poner esta clase de adornitos, ¿sí? También podemos poner lo que son los zigzag. Y estas son las grecas. Podemos encontrarlas de diferente forma a las grecas. En este caso voy a poner las borlitas. Miren que nos va a quedar muy bonito, ¿sí? Una vez que ya hemos colocado las borlas, colocamos, puede ser que nosotros en este lado vamos a hacer un dobladillo, o también podemos ponerle sesgo, ¿sí? En el lado de acá nosotros ya hemos planchado y vamos a dejarle el doble de acuerdo a nuestro soporte de, en este caso, la cenefa, ¿sí? Pasamos costura y lista está nuestra cenefa. Entonces, terminemos. Estamos cosiendo con una aguja Chismet número 80. En el momento en que vamos a poner la greca, los filos, los flecos, en el momento en que pongamos el adorno. Cuando nosotros estamos cosiendo solamente lo que es tela, recomiendo una aguja Chismet número 75. Ahora estamos usando el color de hilo turquesa arriba y el color de hilo naranja abajo. Colocamos nuestras borlas. Estamos utilizando un pie normal y vamos a utilizar la puntada recta en lo más largo de la puntada. El largo de la puntada se lo escoge en esta parte. Vamos.
Una vez que ya hemos cosido nuestras borlas, el fleco o las grecas o el adorno que nosotros querramos ponerle, vamos a asegurar los alfileres en la parte de arriba para pasarle costura. Seguimos con el hilo turquesa arriba y el hilo naranja abajo. Podemos escoger una puntada decorativa para que nos dé otro acabado. En este caso voy a utilizar la 84 en este modelo de máquina. Mire de qué manera nos queda la parte de arriba. Ahora vamos a doblar y a pasarle costura en esta parte. Recordemos que nuestro contorno del soporte era 9, ¿sí? Le vamos a dejar más o menos unos 5,5 para que tenga holgura de poder moverlo, ¿sí? Y aquí también vamos a ayudarnos con nuestros alfileres. Vamos en este momento a realizar la orilla en este lado. Con puntada recta y puntada larga. Para que se nos facilite el trabajo, lo podemos planchar primero y luego pasarle la costura. Una vez realizado, lo hacemos también en el otro lado. Siempre damos una puntada al inicio y luego
acomodamos el resto de la tela. Tomamos la medida, doblamos y procedemos a hacer la puntada decorativa que hicimos en la parte de abajo. En este caso es la número 84. Ponemos número 84. Le dimos en lo más grande de la puntada. Como el doblez que nosotros hemos hecho no coincide en ninguna de las marcas que nosotros tenemos, vamos a ayudarnos con una cinta masking de esta manera. Colocamos aquí y nosotros tenemos que fijarnos que nuestra costura vaya por la cinta masking. Esa va a ser nuestra forma de controlar que está bien realizado nuestra costura, para que nos salga lo más rectita posible. ¿Sí? Ahí. Cuadramos bien. Cuadramos bien. Colocamos bien nuestra cinta también. Cuadramos bien. Y colocamos nuestra cinta. Bajamos la aguja y empezamos a coser. Y de esta manera queda nuestra cenefa. ¡Y voilà! Terminado nuestro proyecto de la cenefa. Miren qué bonito nos quedó. Hemos utilizado nuestras puntadas decorativas y recomiendo utilizar hilos de bordar. Los hilos de bordar que vayan en combinación con los colores que nosotros hayamos escogido. Miren qué hermoso nos quedó, así que espero ver este proyecto lo más pronto posible. Lo podemos hacer en miniatura para ir cumpliendo con las tareas. No nos quedemos en el camino, vamos que sí podemos. Bye, nos vemos en la próxima.